Hay una sensación muy particular, una especie de picazón en el alma, que probablemente conoces muy bien. De lo contrario, no te habrías detenido a escucharme ahora. Es la sensación de estar en una fiesta a la que no recuerdas haber sido invitado, donde todos parecen conocer las reglas de un juego complejo e invisible, excepto tú. Miras a tu alrededor y ves máscaras, sonrisas que no llegan a los ojos, apretones de manos que son contratos silenciosos de conformidad, y sientes, en lo más profundo de tu ser, que hay algo fundamentalmente extraño en todo esto. La sociedad lo llama ser un inadaptado. La psicología clínica puede tener docenas de etiquetas para ello, pero veámoslo hoy desde una perspectiva diferente, una perspectiva que no juzga a un pez por su capacidad para trepar árboles. Hablemos de la psicología de los excluidos y de por qué, muy a menudo, quienes son empujados a los márgenes son, de hecho, quienes mantienen unido el tejido mismo de la realidad, para que no se desgarre. Es curioso, ¿verdad?, cómo anhelamos pertenecer. Desde el momento en que nos lanzan a este mundo, gritando y desnudos, buscamos el calor del grupo. Es biológico, dicen. La oveja que se aleja del rebaño es la que se come el lobo. Así que aprendemos a bailar con el tono adecuado. Aprendemos a marchar al ritmo. Pero ¿qué pasa cuando tu ritmo interno, tu propio pulso, no sincroniza con el tambor de la tribu? La sociedad, esa gran y antigua institución teatral, tiene un mecanismo de defensa muy sofisticado. Rechaza lo que no puede categorizar. Y aquí radica la gran paradoja cósmica, la broma divina. Si se prefiere, la sociedad a menudo rechaza a los mejores, a los más brillantes, a los más sensibles, precisamente porque son la cura para la enfermedad que la sociedad se niega a admitir que tiene. Consideremos la figura del forastero. En muchas culturas antiguas, no era solo un paria, tenía una función. A Alan Watts le gustaba hablar del papel del comodín, el bufón de la corte. Verán, el rey en el trono representa el orden, la ley, la rígida estructura de cómo deberían ser las cosas. Es la máscara de la autoridad. ¿Pero el bufón? El bufón es el único que puede decirle la verdad al rey sin que le corten la cabeza, siempre y cuando lo haga reír. El paria suele ser este bufón cósmico de la corte. Es quien observa las convenciones sociales, el dinero, el estatus, la carrera interminable hacia ninguna parte, y se ríe. No es una risa de desprecio, sino de reconocimiento. Ve el juego, y la sociedad odia a quienes lo ven. ¿Por qué? Para que el juego continúe, todos deben fingir que es serio. Todos deben fingir que las reglas son reales, y no solo líneas trazadas en la arena. Cuando te sientes rechazado, cuando sientes que eres demasiado para algunos, demasiado intenso, demasiado profundo, demasiado honesto, lo que ocurre es una fricción entre la máscara y el rostro. La sociedad es un baile de máscaras. Es un acuerdo mutuo donde acepto creer en tu actuación si tú aceptas creer en la mía. Soy médico, soy un ciudadano respetable, soy una persona exitosa. Pero el excluido, el individuo altamente perceptivo, tiende a dejar caer la máscara. O peor aún, se niega a usarla. Y eso aterroriza al grupo. Porque si no llevas tu máscara, les recuerdas a todos que ellos sí la llevan. Te conviertes en un espejo. Y a la mayoría de las personas, por desgracia, les aterra mirarse al espejo sin las trampas de sus personajes sociales. ¿Por qué la sociedad rechaza a los mejores? Porque los mejores, y aquí uso este término para describir a quienes están en contacto con la esencia vibrante de la vida, no necesariamente a quienes tienen los mejores trabajos o salarios, son agentes del caos, no un caos destructivo, sino un caos fértil, ese caos primordial del que nacen las estrellas. El orden social busca la homeostasis, quiere que el mañana sea como el hoy. Quiere previsibilidad,
el genio, el místico, el verdadero artista, el visionario. Traen lo nuevo, y lo nuevo es aterrador. Lo nuevo amenaza la estructura de poder establecida. Si todos se dan cuenta de que pueden vivir con autenticidad, ¿quién comprará cosas que no necesita? ¿Quién trabajará en empleos que odia solo para mantener las apariencias? El rechazo que sientes no es un defecto tuyo, es el mecanismo inmunitario de un sistema enfermo que intenta expulsar la medicina. Profundicemos un poco más en esta psicología del rechazo. Hay un concepto que a Watts le encantaba explorar: la irreductibilidad de la picardía, o el elemento de picardía en la existencia. Dios, el Tao o la naturaleza no son solo un abuelo benévolo con barba blanca. Hay un brillo travieso en los ojos del universo. Los excluidos portan esta energía, son impredecibles, y la sociedad, construida sobre ladrillos de miedo y cemento de control, no sabe qué hacer con la imprevisibilidad, así que la demoniza. Crea narrativas. Ese de allá está loco. Ese de allá es difícil. No encaja. Irónicamente, al hacerlo, la sociedad empuja a estas personas a la soledad. Pero la soledad. Aquí es donde surge la magia. Y es aquí donde la narrativa pasa de ser una tragedia de rechazo a un viaje iniciático. Cuando la sociedad te cierra la puerta en las narices, sin querer te da la llave del jardín secreto. La soledad impuesta a los excluidos es el crisol, el horno alquímico. Sin el ruido constante de la validación social, sin la agotadora necesidad de mantener la máscara puesta, los excluidos se ven obligados a mirar hacia adentro. ¿Y qué encuentran allí? Encuentran el universo. Al principio es doloroso, claro. El ego humano quiere que lo acaricien, quiere simpatías, aplausos, que lo inviten a cenar. Cuando se le niega, el ego patalea, grita, llora, se siente víctima. ¿Por qué nadie me entiende? Se lamenta. Pero si permaneces en ese fuego el tiempo suficiente, algo arde. Arde la necesidad de aprobación. Arde la dependencia de ser comprendido. Y lo que queda es una autenticidad indestructible. Empiezas a darte cuenta de que la razón por la que no encajas en las estructuras sociales es porque eres demasiado vasto para ellas. No eres una pieza defectuosa del rompecabezas. Eres una pieza de un juego completamente diferente, que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que se está jugando. La historia de la humanidad está llena de estos marginados. Pensemos en los grandes profetas, los filósofos, los inventores que cambiaron el curso de la humanidad. Casi todos, sin excepción, fueron marginados en su época. Sócrates fue una molestia tal para la complacencia de Atenas que lo obligaron a beber cicuta. Jesús no fue precisamente bien recibido por las autoridades religiosas o políticas de su tiempo. Eran los mejores, en el sentido de que trajeron una nueva luz, una verdad superior. Y la oscuridad, al principio, no comprende la luz, intenta extinguirla. La sociedad funciona en promedio. Es la tiranía de la mediocridad. Para mantener la cohesión del grupo, lo que sobresale se corta. Es el síndrome de la amapola alta. La flor que crece más alta que las demás es la primera en ser cortada por el jardinero. Pero aquí está el secreto que no te cuentan. Ser excluido, ser rechazado, es la única manera de liberarse. Mientras estés desesperado por pertenecer, eres un prisionero. Eres esclavo de las opiniones de los demás. En el momento en que aceptas tu naturaleza de outsider, te vuelves peligroso. Peligroso para el statu quo, pero vital para la vida. Te conviertes en un observador libre. Watts dijo que el mundo es un drama, y la mayoría de la gente está en el escenario, absorta en sus papeles, creyendo que la tragedia es real, que el sufrimiento es absoluto. El excluido es el que ha sido expulsado del escenario y caído sobre el público. Al principio, llora porque ya no es el centro de atención.
Pero luego, mira a su alrededor. Ve todo el teatro. Ve el backstage. Ve las cuerdas que mueven la escenografía. Y comienza a comprender la obra de una manera que los actores nunca pudieron. Esta perspectiva privilegiada tiene un precio. Es cierto, el precio es un aislamiento temporal, pero la recompensa es la claridad. Empiezas a ver las neurosis de la sociedad no como verdades absolutas, sino como juegos arbitrarios. El dinero es un juego. El prestigio es un juego. La nacionalidad es un juego. Los excluidos, al no poder jugar, ganan la libertad de inventar su propio juego. Y ahí es donde nace la innovación. Ahí es donde nace el verdadero arte. El rechazo social es a menudo un rito de paso chamánico, disfrazado de desgracia. El chamán es quien enferma, quien se distancia de la tribu, quien va al bosque y se enfrenta a sus demonios, solo para regresar con la cura. Tú, que te sientes rechazado, solo estás en la fase del bosque. Y no te equivoques, la sociedad te necesita desesperadamente, incluso mientras te rechaza. Necesita el contraste. ¿Cómo sabrías qué es la luz sin la sombra? ¿Cómo podría existir el interior sin el exterior? El excluido define los límites de la tribu, pero también es el único capaz de expandirlos. Cada vez que la sociedad expande su conciencia, cada vez que se corrige una injusticia, cada vez que se acepta una nueva forma de belleza, es porque un excluido, un rechazado, un loco, insistió en su visión hasta que el mundo no tuvo más remedio que alcanzarlo. ¿Sientes esa vibración? ¿Esa tensión entre el deseo de ser aceptado y la necesidad absoluta de ser tú mismo? Es la danza fundamental de la existencia. El gran error es pensar que algo salió mal. Nada salió mal. El universo no comete errores. Si te encuentras en esta posición de aislamiento, de incomprensión, es porque la vida te pide que desarrolles una fuerza que el conformismo jamás podría darte. La fuerza de la autosuficiencia espiritual. La capacidad de encontrar tu centro en ti mismo y no en la mirada de otro. Retrocedamos un paso y observemos la estructura del rechazo. Suele seguir un patrón. Primero, demuestras una característica única, quizás una sensibilidad extrema, una inteligencia cuestionadora o la negativa a seguir reglas sin sentido. Segundo, el grupo se siente incómodo. Esta incomodidad no se debe a ti, sino a su inseguridad. Tu luz proyecta sombras sobre ellos que no quieren ver. Tercero, viene la reacción: silencio, desprecio, exclusión. Y cuarto, la internalización. Empiezas a pensar que el problema eres tú. El objetivo de nuestra conversación de hoy es romper este cuarto paso. Interrumpir el ciclo de culpa. Imagina por un momento que eres una frecuencia de radio. La sociedad convencional opera, digamos, en la frecuencia AM. Es ruidosa, llena de interferencias, limitada. Tú, por alguna razón de tu naturaleza, transmites en FM, o quizás en onda corta, o vía satélite. La radio AM intenta sintonizarte y solo oye estática. Dice, no hay nada, solo ruido. Pero no es ruido. Es música que su equipo no puede decodificar. El problema no está en la transmisión, sino en el receptor. ¿Por qué intentarías desesperadamente bajar la calidad, distorsionar la señal, solo para que te capte una radio vieja y silbante? No tiene sentido, ¿verdad? Pero eso es lo que intentamos hacer toda la vida. Intentamos disminuirnos para encajar. Intentamos amputar partes de nuestra alma para encajar en la caja de zapatos de las expectativas sociales. Y duele. Claro que duele. El dolor es la advertencia de tu sistema. Para, te estás mutilando. Y este dolor del rechazo, esta herida que llevas, no es señal de que estés roto. Es señal de que estás vivo. Veámoslo a través de la lente de lo que Alan Watts llamó la sabiduría de la inseguridad.
La sociedad se construye sobre la ilusión de seguridad. Vallas, pólizas de seguro, carreras para toda la vida, matrimonios de conveniencia. Todas estas son fortalezas erigidas contra el fluir impermanente de la vida. Los excluidos, sin acceso a estas fortalezas, viven en la selva abierta. Y sí, en la selva hay peligros, pero también hay vida en su forma más cruda y majestuosa. Quienes están seguros entre los muros del conformismo, rara vez sienten el viento en la cara. Rara vez ven las estrellas sin el filtro de la contaminación lumínica de la ciudad artificial que han construido. Tú, el rechazado, estás expuesto a los elementos, y eso significa que sientes todo con mayor profundidad. La tristeza es más profunda, sí, pero también lo es la alegría, el éxtasis de un descubrimiento, la vibración de una canción, la conexión con la naturaleza. Para los excluidos, estas cosas no son pasatiempos, son salvación. Hay un profundo secreto sobre la naturaleza de la realidad que la sociedad intenta ocultar a toda costa y que los excluidos descubren casi por accidente. El secreto es que tú, esa idea de un ego separado, de una personita dentro de tu cabeza que controla tu cuerpo, es una ficción, es una alucinación socialmente programada. La sociedad necesita que creas que eres un individuo aislado para poder controlarte mediante la culpa y el miedo. Si no haces esto, serás castigado. Si no eres así, nadie te querrá. Pero cuando ya has sido rechazado, cuando lo peor ya ha sucedido, el miedo pierde su control. ¿Qué más pueden hacerte? Ya te han dejado fuera. Y en esta posición de nada que perder, te topas con la libertad definitiva. Te das cuenta de que no necesitas ser nadie. No necesitas justificar tu existencia. Eres, como dijo Watts, una función de lo que hace todo el universo, así como una ola es una función de lo que hace todo el océano. El rechazo social es el doloroso proceso mediante el cual el universo te arranca del trance hipnótico de la cultura. Es como despertar de un sueño donde eras funcionario en una oficina gris, solo para descubrir que, de hecho, eres el soñador de todo el sueño. Quienes encajan a la perfección, los bien adaptados, por desgracia, suelen estar profundamente dormidos. Juegan el juego tan bien que olvidan que es un juego. Creen en títulos, jerarquías, en los dioses que han creado a su imagen. Pero los excluidos siempre están medio despiertos, siempre con un ojo abierto, sospechando que hay algo más. Y lo hay. Piensa en la figura del ermitaño, el sabio de la montaña. ¿Por qué se retiran? No es porque odien a la humanidad, es porque necesitan silencio para escuchar la música que sustenta la realidad. Cuando te ves obligado a vivir en el silencio de la exclusión, empiezas a escuchar esa música, empiezas a percibir patrones, ves la interconexión de todas las cosas, entiendes que el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto de la sociedad son convenciones locales, como las normas de tráfico, útiles, quizás, pero no verdades cósmicas. Y con esta percepción viene un poder silencioso, el poder de no ser manipulado. El poder de observar la histeria colectiva, ya sea política, económica o cultural, y no dejarte arrastrar por ella. Te conviertes en el ojo del huracán. El mundo gira en caos a tu alrededor, pero en tu centro, en tu exclusión aceptada, hay una paz intocable. Ahora llegamos al punto de inflexión, al clímax de esta comprensión. La sociedad rechaza a los mejores, porque son el recordatorio viviente de que la libertad es posible. Ver a alguien vivir su verdad sin complejos es insoportable para alguien que ha pasado toda su vida pidiendo permiso para respirar. No te odian. Odian la parte de sí mismos que sacrificaron para pertenecer. Eres el fantasma de su potencial no vivido. Cuando te miran, ven lo que podrían haber sido si hubieran tenido el coraje. Y eso duele. Así que atacan, ridiculizan,
excluyen. Es un mecanismo de defensa psicológico, pura proyección. Entiende esto y nunca más te tomarás el rechazo como algo personal. Es solo el reflejo de su dolor que te devuelve. Pero aquí está el giro cósmico, la broma final del Zen. Al aceptar tu posición de outsider, paradójicamente, te vuelves capaz de amar a la sociedad de una manera que los conformistas no pueden, porque no necesitas nada de ella. No necesitas que te diga que eres bueno. No necesitas que te valore. Tu valor es intrínseco. Es la misma luminosidad que hace brillar al sol y girar a los átomos. Y cuando no necesitas extraer la aprobación de los demás, puedes desbordarte. Puedes ofrecer tu arte, tu visión, tu bondad, no como una transacción. Mira qué bien estoy, ámame, sino como un regalo puro, como la lluvia que cae sobre justos e injustos. Alan Watts habló de convertirse en un Jivan Mukta, alguien que se libera en vida. El Jivan Mukta participa en el mundo, pero no está aprisionado por él. Juega el juego, pero sabe que es un juego. Puede usar el traje, ir a la fiesta, cumplir con su rol social si es necesario, pero por dentro ríe, baila. Sabe que es el vacío fértil del que todo surge. Su rechazo fue su entrenamiento para esto. Fue el fuego que quemó las ilusiones, dejando solo el diamante de la conciencia. Te empujaron a la orilla para que pudieras ver todo el río. Quienes están en medio de la corriente luchan por no ahogarse. No pueden ver hacia dónde va el río. Tú, desde la orilla, ves el curso, ves las cascadas, los remansos, el destino final en el océano. Te conviertes en un guía, un vidente, un faro. Quizás el mundo no lo reconozca hoy, ni mañana. Quizás nunca te construyan estatuas, pero eso no importa. Lo que importa es la calidad de tu experiencia interior, la profundidad de tu conexión con el misterio. Entonces, ¿qué hacer con esta psicología del excluido? ¿Cómo vivirla en la práctica? Primero, deja de llamar a la puerta que se ha cerrado. Deja de intentar convencer a quienes no quieren escucharte. No eches tus perlas a los cerdos, dice la sabiduría ancestral, no por arrogancia, sino por compasión. Los cerdos no saben qué hacer con las perlas. Intentarán comérselas, no lo conseguirán, y luego las pisotearán y te atacarán. Guarda tus perlas para quienes tengan ojos para ver. Encuentra tu tribu. Existe. Puede que sea pequeña, puede que esté dispersa por el mundo digital, pero existe. Otros locos, otros inadaptados, que también escucharon la llamada de la frecuencia FM. En segundo lugar, transforma tu soledad en soledad. La soledad es el sufrimiento de estar solo. La soledad es la gloria de estar solo. En soledad, cultivas tu jardín interior. Lees, creas, meditas, te superas. Te conviertes en una persona tan interesante que tu propia compañía es un placer. Y, curiosamente, cuando alcanzas este vibrante estado de autosuficiencia, el mundo empieza a venir a ti. No porque estés mendigando, sino porque tienes tu propia gravedad. Te vuelves magnético. La autenticidad es magnética. Y por último, recuerda reír. Ríete de lo absurdo de todo. Ríete de la seriedad con la que la gente persigue sombras. Ríete de tu propia necesidad de ser especial. El universo es una danza, no una marcha militar. Si te tambaleaste y perdiste el ritmo de la marcha, quizás sea porque empezaste a escuchar la música de baile. No intentes volver a la línea. Crea tus propios pasos. La sociedad puede llamarlo locura, pero la historia, la gran historia del espíritu humano, lo llama despertar. No te rechazaron porque algo anda mal contigo. Te rechazaron porque estás listo para algo más grande. Te graduaste de una escuela que se quedó pequeña. El universo te dio un diploma en Outcast. Enmárcalo con orgullo. Es tu pasaporte a la realidad. Mira hacia adentro ahora. Siente ese espacio silencioso, donde el rechazo no puede tocar. Ese es tu verdadero hogar. Y si estas palabras resonaron en ese espacio silencioso, si sentiste
aunque sea por un instante, que no estás solo en este viaje de ser un extraño, en una tierra extraña. Entonces, nuestra conexión aquí fue real. Si este contenido te conmovió, dale a me gusta, comenta tu experiencia y suscríbete al canal para más revelaciones, mientras seguimos explorando estos territorios donde pocos se atreven a adentrarse. El viaje apenas comienza.